Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Corazón brillante. Kagata y Ulusoi y el amor inesperado. La noche había caído sobre. Las luces del Bósforo brillaban como estrellas reflejadas en el agua, mientras disfrutaba de uno de sus raros momentos de tranquilidad. A pesar de su fama y éxito, sentía que algo faltaba en su vida. Había conquistado la televisión, el cine y el corazón de millones de admiradores, pero aún no había encontrado a la persona que conquistara el suyo. Una tarde, durante una escapada a la costa del mar Egeo, conoció a una joven fotógrafa llamada Elif. Ella no parecía impresionada por su fama. De hecho, cuando él se presentó, ella simplemente sonrió. Encantada de conocerte, Kagatai. ¿No sabes quién soy?, preguntó él entre risas. Claro que sí, pero prefiero conocer a la persona, no al famoso. Aquella respuesta lo sorprendió. Los días siguientes estuvieron llenos de largas caminatas por la playa, conversaciones sobre sueños y risas compartidas bajo el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, Kagatai sentía que podía mostrarse tal como era. Con el paso de los meses, el cariño se convirtió en amor. Pero la felicidad no siempre es sencilla. Los rumores comenzaron a aparecer en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fotógrafos seguían cada uno de sus movimientos y la presión aumentaba cada día. Una noche, mientras observaban el mar desde un muelle silencioso, Kagatai tomó la mano de Elif. A veces tengo miedo de que toda esta atención termine alejándote de mí. Ella lo miró con ternura. El amor verdadero no desaparece por culpa del ruido del mundo. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Juntos aprendieron a ignorar los rumores y a valorar los pequeños momentos, un café por la mañana, una llamada inesperada, una puesta de sol compartida. Descubrieron que la felicidad estaba en las cosas simples. Años después, cuando recordaban cómo se habían conocido, ambos sonreían al pensar que todo había comenzado con una conversación casual. Y así, mientras las olas seguían acariciando la costa y el viento llevaba consigo promesas de futuro, Kagatai comprendió que el amor más hermoso llega cuando menos lo esperas. Porque algunas historias no están escritas por el destino, sino por dos corazones que deciden caminar juntos. Corazón rojo. El amor que cambió el destino de Kagatai. Bajo las luces de Estambul, donde los sueños parecen mezclarse con la realidad, vivía un joven actor llamado Kagatai Ulusoi. Con su talento y carisma había conquistado millones de corazones, pero había algo que aún no encontraba, un amor capaz de llenar el vacío que escondía detrás de las cámaras. Kagatai es conocido por producciones como Adini Feria Koidum, Medsesir, y Serde y The Protector. Una noche de otoño, mientras caminaba por las calles iluminadas junto al Bósforo, vio a una joven sentada en una cafetería. No era una estrella de televisión ni una influencer famosa. Era simplemente una mujer con una sonrisa sincera y unos ojos que parecían guardar miles de historias.
Sus miradas se cruzaron por un instante. A veces, un segundo basta para cambiar una vida. Durante semanas coincidieron en los lugares más inesperados. Primero en una librería, luego en una exposición de arte y más tarde en un concierto al aire libre. Cada encuentro parecía una casualidad, pero ambos comenzaron a creer que el destino estaba escribiendo algo especial. Las conversaciones se hicieron más largas. Hablaban de sueños, de miedos y de los sacrificios que exige la fama. Ella admiraba al actor, pero veía mucho más allá de la celebridad. Veía al hombre sensible que luchaba por mantener los pies en la tierra. Con el paso de los meses nació un amor profundo. Sin embargo, la felicidad nunca llega sin desafíos. La presión mediática, los rumores y las largas jornadas de rodaje comenzaron a poner a prueba la relación. Los fotógrafos perseguían cada paso de Kagata y cualquier gesto era convertido en titular. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo, él le confesó: "Lo que más temo no es perder la fama. Lo que más temo es perderte a ti". Ella tomó su mano y respondió: "Mientras sigamos siendo sinceros, ningún rumor podrá separarnos". Aquellas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Pasaron los años y la pareja aprendió que el verdadero amor no consiste en vivir momentos perfectos, sino en permanecer juntos incluso cuando la vida se vuelve complicada. Entre éxitos, viajes y nuevos proyectos, encontraron refugio el uno en el otro. Y así, mientras Estambul seguía brillando bajo las estrellas, Kagatai comprendió que el mayor papel de su vida no estaba en una serie ni en una película. Era el papel de un hombre que había encontrado el amor verdadero. El secreto del corazón de Kagatai Ulusoy, corazón rojo. En una tarde dorada de primavera en la hermosa ciudad de Istambul, el famoso actor Kagatai Ulusoy caminaba por las calles históricas buscando un momento de tranquilidad lejos de las cámaras y los reflectores. Aunque el éxito lo acompañaba en cada proyecto, había algo que aún deseaba encontrar: un amor sincero que no se fijara en la fama ni en la popularidad. Un día, mientras visitaba una pequeña librería cerca del Bósforo, vio a una joven leyendo una novela. No sabía quién era él, y eso llamó inmediatamente su atención. Cuando ella levantó la vista, sus ojos se encontraron por un instante que pareció detener el tiempo. ¿Te gusta ese libro?, preguntó Kagatai con una sonrisa. Mucho. Las mejores historias son las que hablan del corazón, respondió ella. Aquella simple conversación fue el comienzo de algo inesperado. Durante las semanas siguientes, comenzaron a verse con frecuencia. Paseaban junto al mar, compartían cafés interminables y hablaban de sus sueños. Con ella, Kagatai podía ser simplemente él mismo, sin la presión de la fama. Poco a poco, la amistad se transformó en amor. Sin embargo, la vida de una celebridad nunca es sencilla. Los rumores aparecieron en las revistas, los fotógrafos seguían cada movimiento y las especulaciones crecían cada día. Una noche, observando las luces reflejadas sobre el Bósforo, Kagatai tomó la mano de la joven y le dijo: "He interpretado muchos personajes en mi vida, pero contigo siento que por fin soy yo mismo". Ella sonrió y respondió: "Entonces no dejemos que el mundo escriba nuestra historia".
Escribámosla nosotros. Aquellas palabras fortalecieron su relación. El tiempo pasó y, a pesar de los desafíos, continuaron juntos. Aprendieron que el amor verdadero no se basa en los momentos perfectos, sino en permanecer al lado de la persona que te hace sentir en casa. Y mientras las estrellas iluminaban el cielo de Estambul, Çağatay comprendió que el mayor éxito de su vida no era un premio ni una serie de televisión. Era haber encontrado a alguien capaz de tocar su corazón. Fin de la historia. Corazón rojo chispas. Corazón rojo el destino de Çağatay Ulusoy. En el corazón de Istambul, donde las luces de la ciudad se reflejan sobre las aguas del Bósforo, vivía Çağatay Ulusoy, uno de los actores más admirados de Turquía. Aunque el éxito formaba parte de su vida, había algo que el dinero y la fama no podían darle: un amor verdadero. Una tarde de verano, mientras descansaba después de una larga jornada de grabación, decidió visitar una pequeña cafetería escondida en una calle tranquila. Allí conoció a una joven llamada Leila, una escritora apasionada que soñaba con publicar su primera novela. Leila reconoció al actor inmediatamente, pero decidió tratarlo como a cualquier otra persona. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Çağatay con una sonrisa amable. Claro. Si prometes no hablar de trabajo, respondió ella riendo. Aquella respuesta lo hizo reír como hacía mucho tiempo no lo hacía. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en una hermosa amistad. Compartían cafés, paseos junto al mar y largas conversaciones sobre la vida, los sueños y los desafíos que cada uno enfrentaba. Con el tiempo, Çağatay descubrió que esperaba con ilusión cada encuentro. Una noche, mientras caminaban por la orilla del Bósforo iluminado por la luna, él decidió abrir su corazón. He conocido a muchas personas en mi vida, pero contigo todo es diferente. Leila lo miró en silencio. ¿Diferente cómo? Contigo siento paz. Ella sonrió. Tal vez porque conmigo no necesitas ser una estrella. Solo necesitas ser tú. Aquellas palabras tocaron profundamente su corazón. Los meses pasaron y el amor creció entre ellos. Sin embargo, la fama trajo dificultades. Los periodistas comenzaron a especular sobre la relación y las fotografías aparecieron en todas partes. Hubo momentos difíciles, pero también momentos que fortalecieron su vínculo. Una tarde, después de leer el manuscrito de la primera novela de Leila, Çağatay le dijo: si algún día escribes una historia de amor, espero que tenga un final tan hermoso como el nuestro. Ella respondió: los finales felices no se encuentran. Se construyen. A partir de ese día entendieron que el amor verdadero no depende de la suerte, sino de la confianza, la paciencia y el compromiso. Y así, entre sueños cumplidos, nuevas oportunidades y promesas compartidas, continuaron escribiendo juntos la historia más importante de sus vidas. Porque incluso para alguien acostumbrado a vivir frente a las cámaras, el amor más especial es aquel que nace lejos de los reflectores y permanece en el corazón para siempre. Fin. 2 corazones. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.